A descategorizar un poco la idea de nombre propio, porque la propiedad y la idea del nombre, cada vez que nos nombran, como que nos confinan a la norma, ¿no? La dominación de una identidad, por tanto, la exigencia de la performance o del desempeño eficiente de cierta identidad que acompaña ese nombre. Y regularmente los nombres están generizados. Te llamas Daniela o te llamas Pedro, o si te llamas Pedro y tienes cuerpo de mujer, entonces, o se te confunde con una mujer, entonces causa una disonancia cognitiva en el proceso social y sufres escarnio y sufres muchísima patologización por no corresponder el nombre a lo que a la identidad casi de género, ¿no? Casi siempre que hablamos de identidad hablamos de casi de identidad de género. Y bueno, identidad racial, sexual, política, pero casi siempre apuntando a unas narrativas de normalización y de normativización sobre los cuerpos. Entonces, en el libro, pues sí hablo de las funciones. El detective es un él, al parecer, pero también juego con esos huecos, ¿no? Con la idea de que el masculino es un falso neutro y podría ser una detective o la detective, pero bueno, es el detective, ¿no? Entonces, en este sentido, dentro de mi texto, la idea de nombre-función, pues tiene que ver con la idea de la sociedad de hiperconsumo que nos despersonaliza y nos patologiza, y regularmente no es tanto cómo te llamas, sino la función que cumples dentro de la sociedad tanto de vigilancia, de control, como de hiperconsumo, ¿no? A mi resistencia crítica frente al concepto de identidad, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿ser idéntico a qué? La identidad para mí como tal no existe, ¿no? Sino que son lo que podríamos llamar, o lo que denominamos identidad, podría ser también unos procesos de producción de subjetividad que están atravesados por las distintas máquinas de control y de producción, como social, económica, política, cultural. Y por eso, bueno, para mí la producción de subjetividad dentro de estas maquinarias me hace desconfiar en la idea de identidad en sí, ¿no? Entonces, por eso no confío en las etiquetas identitarias, y para mí, en lugar de eso, concibo a mis personajes como flujos, pues, flujos de transformación de los procesos que ya te mencioné antes, y la diferencia entre ellos, o sea, entre los personajes y los procesos del hiperconsumismo y de la idea de identidad tienen que ver con la práctica que hacen dentro del libro y cómo se van singularizando y cómo van mutando, ¿no? Hasta los 3 años yo me llamaba Sayat, como me llamas ahora. Después aquí tenemos un problema de endorracismo muy fuerte, ¿no? Sayat es un nombre indígena. Mi madre cuando me tuvo era muy joven y bueno, pues me llevaron al jardín de infancia. El primer año me inscriben con 3 añitos y tal, y la profesora le dijo que pues que yo no era indígena y que seguramente iba a sufrir mucho si continuaba con este nombre, ¿no? Que porque no me lo cambiaba a un nombre más normal, que yo no era una niña indígena, que entonces para qué, como de alguna manera, para qué me destinaba a ser infeliz a través de una nominación que me haría de alguna manera devenir sujeto minoritario. O sea, en lugar de ascender en la escala social, mi nombre me llevaba a un espacio donde mi mestizaje era más evidente y me llevaba a un lugar que no es respetable en la cultura mexicana, que tiene que ver con el indígena, y que lo cual es muy curioso. Entonces me cambian el nombre a los 3 años, 4 años, y yo crezco como Margarita Valencia Triana, y toda mi escolarización se hace con ese nombre, y no me doy cuenta hasta que tengo 13 años de que yo tengo otro nombre. Y bueno, Sayac Valencia es el espacio donde discursivo y nominal en el que yo me siento más cómodo. Entonces, puede ser tomado como una ficción. También lo pude construir como un personaje, ¿no? O sea, a partir de retomarlo, conocerlo y saber que es una posibilidad de ficcionalizar, aunque sea mi nombre, ¿no? Entonces yo no tengo un nombre propio porque me lo quitaron y me pusieron otro. Y cuando retomé mi nombre propio ya no era posible que fuera propio, ¿no? Ya era otra cosa. Sí tiene un espacio. El nombre me preocupa siempre, siempre me ha preocupado, y me parece que puede ser completamente aleatorio, accidental, arbitrario, pero que podemos elegir cómo nos queremos llamar, a fin de cuentas, ¿no? Cómo podemos elegir en qué cuerpo queremos habitar y en qué género queremos desarrollarnos. Para mí lo mejor sería no tener género. Y claro, los documentos físicos no son
contextos problemáticos, es decir, con un DNI en la mano yo he dicho Raquel y una persona ha escrito Miguel o Raúl, y en un hospital no han conseguido llamarme por mi nombre. Yo he estado 2 horas más esperando a que me llamen porque no casa la imagen con el nombre, ¿no? O sea que ni siquiera un papel escrito es lo suficientemente fijo como para que no quepa sitio para la interpretación cuando alguien te interpela con él, ¿no? Pues depende en qué contexto me preguntes, me va a llamar una cosa u otra, ¿no? Pues, por ejemplo, en el contexto de mis padres, ¿no? De la comunidad sorda, yo tengo un nombre, que es este, que en realidad tampoco era este. Es decir, que hay como cambios a lo largo de tu vida que tienen una deriva que están directamente implicados con tu nombre, ¿no? Cuando éramos pequeños, mis padres, a mi hermana y a mí nos pusieron nombres súper generizados, es decir, yo era la niña y mi hermano era el niño, ¿no? Entonces, según ha pasado el tiempo y he tenido más contacto con la comunidad sorda, pues era un nombre que no me iba bien, y de hecho había como varios intentos de tener otro nombre, pero finalmente me quedé con este, ¿no? Que tiene que ver con la forma de mi cara cuando sonrío, ¿no? Que es decir, es un nombre que tiene que ver con algo físico, algo de tu personalidad, algo de tu familia, es decir, funciona un poquito como un mote, con la salvedad de que no puede ser algo negativo, algo peyorativo, ¿no? No te puedes llamar como un insulto, ¿no? Entonces, en el contexto de las personas sordas, este es mi nombre, ¿no? Y en otras parcelas de mi vida, mis nombres son otros, ¿no? Si tú me pides que te enseñe el DNI o el pasaporte, pues pone Raquel, ¿no? Que es un nombre muy bonito que eligió mi tía, que era o Miriam o Raquel. Entonces tuve mucha suerte y me tocó Raquel. Más tarde en la vida pues elegí otro nombre que no es el que habían elegido para mí, ¿no? Y elegí el nombre de Lucas, y que es con el que me relaciono con las personas que tengo una relación más directa, más afectiva o más a través del mundo de la academia, y últimamente pues con casi todo el mundo. Ese es el nombre que tengo más estandarizado, que utilizo de la vida más cotidiana. Y a veces también elijo llamarme Platero, ¿no? Porque tengo un apellido que es común pero no tanto, ¿no? Es decir, que no hay tantas personas por la calle como podría haber Fernández o García o otras cosas. Entonces sí que es verdad que intento que en espacios académicos donde la gente no va a tener quizás la sensibilidad que yo querría, o las inflexiones de diferentes usos de nombres, pues que me llamen por el apellido, que es algo bastante neutro. Y tengo éxito así. Las dificultades que me he encontrado es cómo hacerlos compatibles, ¿no? Cómo en espacios muy resistentes y muy homófobos y muy heterosexistas, cómo hacer eso posible. Entonces al principio me parecía una imposibilidad total y lo descarté desde el principio, ¿no? Como que esto no va a suceder, y sin embargo pues hay más porosidad de la que tú crees, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi espacio de la escuela no me parecía el más idóneo para esto, y sin embargo pues hay profesores que si me llaman, hay alumnos que me preguntan, y es muy curiosa la situación de la pregunta. Claro, yo puedo ser una persona con la que se puede hablar de muchas cosas, pero quizás no todo el mundo se siente con la confianza de venir a preguntarme algo, y si hay gente, que hay alumnos y alumnas que sí se acercan y me dicen, oye, he visto esto en internet, o he leído una cosa, y te quería preguntar, ¿no? Entonces yo durante un tiempo le tuve cierto miedo a esa pregunta, pero en cuanto me di cuenta que era bastante sencilla la manera de explicarlo, entonces perdí toda la ansiedad, ¿no? En el sentido de ¿por qué te llamas Lucas? ¿O por qué la gente te llama Lucas? Y te dices, bueno, la gente que me quiere y tiene un respeto por mis cosas o por mí, o que quiere demostrar cierta cercanía o entendimiento de quién soy yo, elige llamarme Lucas. Y los chavales con eso tienen suficiente, o sea, no necesitan una explicación postmoderna, no necesitan haber leído a... Tiene una doble vertiente de género y de deseo, que es decir, que cuando nombras una manera de estar en el mundo que tiene que ver con los vínculos interpersonales, para mí alude muy directamente al deseo y alude muy directamente al reconocimiento, ¿no? De una posición en un lugar determinado. Y yo me he dado cuenta que cuanto más me pongo en un lugar determinado de donde me llamo Lucas, más fuerza gano. Es decir, que tengo mucha más confianza, tengo mucha más asertividad, y curiosamente es cuando más violencia recibo de mi entorno. O sea que no es un camino de rosas. Es decir, yo digo que me siento más fuerte y digo que hay un reconocimiento sobre mi estar en el mundo de una manera determinada, pero hay mucha gente que se siente muy apelada por eso, porque quieras que no, cuando eres un hombre se te reconoce más como una mujer fea, defectuosa, masculina,
Entonces estás en un lugar de cuestionamiento sin muchas veces hacer mucho en esa dirección. Es decir, creo que pasa por tener un nombre. Entonces, cuando le estaba viendo ayer, me estaba viendo a mí hace un tiempo, ¿no? Es decir, que cuando te presentas, cuando nombras, le estás dando una línea de lectura a los demás, ¿no? El nombre era como un lastre, es un nombre, bueno, como todos, a todo el mundo, o sea, el nombre te lo imponen cuando naces. Me pusieron Leonor por una tía abuela mía. El nombre es bonito, porque es bonito, pero no me gustaba por el nombre que me pusieron por ella. Un tío mío, hermano de mi madre, vivía en casa, estaba soltero y se llamaba Ignacio, le llamaban Iñaki. Y bueno, pues era su sobrina mayor, claro. Y cuando iba por el barrio, pues mi tío tenía una forma muy peculiar de vestirse, y yo también, ¿no? Y entonces los amigos de mi tío decían, mira, por ahí viene la Iñaquita. Y por algún motivo aquello se me quedó grabado, y el día que no pude más, dije, ya no me vuelvo a llamar más Leonor, o sea, te odio tanto que no me quiero ni llamar como tú, le dije a mi tía. Y claro, me tenía que llamar de alguna manera, y pensé que la forma, tal vez a lo mejor un poco la forma de hacerla daño, era llamarme Iñaca, que a ella la caía también muy mal el hermano de mi madre. Y fue como un poco revulsivo. Y a mis amigas de la infancia, que tenía 2 amigas de la infancia, se lo dije inmediatamente. Y luego al resto de la pandilla, que no eran tan amigos, lógicamente, como las amigas, a los amigos de la pandilla también se lo dije. Y luego yo empezaba también a conocer a otras personas y también un poco a cambiar de ambiente. Entonces llegó un momento en que cuando me presentaba, pues yo decía que me llamaba Iñaca, nunca decía que me llamaba Leito, como me llamaban en familia, o Leonor, como me llamaban en el colegio. La mayoría de la gente me ha conocido siempre por Iñaca, claro, a pesar de que tuvieras que dar el nombre auténtico, pues lógicamente para nóminas, cuentas corrientes, pero bueno, incluso las identificaciones, que necesitaba tener identificaciones para el trabajo que realizaba, pues aparecía el nombre como Iñaca. O sea, laboralmente se me conocía como Iñaca, nunca se me conocía como Leonor. Leonor me conocen vecinos de la comunidad en la que vivo, pero bueno, pues que son vecinos, no tengo contacto con ellos, y a los que tengo contacto con ellos ya me he ocupado yo de decirles que por favor no me llamen Leonor, que prefiero que me llamen Iñaca. Y claro, ahí yo sé que era yo, esa persona. Pero luego en otras facetas de tu vida te presentas como María Estevez Serrano y dices, bueno, yo soy la misma, pero soy otra, ¿no? Entonces hay un juego ahí de amor-odio, ¿no? De que por un lado te gusta el crear esas múltiples personalidades, pero por otro también se crea como una necesidad de saber perfectamente quién eres. Entonces, a efectos prácticos, había una necesidad de diferenciar mi nombre del de otra persona que desempeña la misma profesión. Entonces ahí empezó un periplo de búsqueda de otros nombres, de búsqueda de los apellidos, saber cómo funcionan mejor. Yo siempre me sentí muy vinculada a María. Llevo ese nombre por mi bisabuela paterna, que era una mujer fuerte, a la que yo tuve la suerte de conocer, que murió cuando yo era muy pequeña, pero me acuerdo de ella. Y fue una mujer que a principios del siglo XX se fue a Madrid embarazada, sin decir quién era el padre, decidida a no casarse con el padre de su hijo. Entonces finalmente elegí María Simón, que es
primer apellido de mi bisabuela materna, a la que físicamente me parezco mucho, en alguna foto que he visto antigua suya. Y decidí adoptar el nombre de mi bisabuela paterna, de una de ellas, y el nombre de mi bisabuela materna. Pero luego, finalmente, ahora, vuelvo a utilizar el Estévez Serrano, pero como si fuera un solo apellido. Y también fue por motivos prácticos. Cuando me mudé a Reino Unido, ahí tienen solamente un apellido. Y cuando tienes más de uno, se forman un lío terrible. Entonces empezaron a llegar cartas a casa a nombre de la señorita Estévez Serrano, como si Estévez fuera el primer apellido, el nombre y Serrano el apellido, o a nombre de María Serrano. Entonces era como todo un jaleo burocrático de cambiar papeles, de llevar el DNI, que pensaran que no eres tú la misma persona. Y entonces ahí empecé a escribir mi nombre, María Estévez Serrano, unido por un guión. Y al pronunciarlo y verlo escrito, me gustó. Realmente sentirme identificada con ese nombre. Me llamo Jorge y viví toda mi vida, todos mis amigos me conocieron como Gregorio, hasta más o menos los 40 años, después de una crisis un poco dura a causa de una separación, que decidí cambiar toda mi vida
y en un momento determinado también recuperar mi nombre de la infancia y mi nombre de familia y volví a llamarme Jorge hace unos 10 o 11 años. Hice un curso cuando esa crisis, un taller más bien, con una chamana de Nuevo México, una bellísima señora, ella está muerta, de medicina, un taller de medicina mexica. Y ahí se trataba de volver al momento de la historia de tu vida en el que habías dejado atrás o habías perdido tu alma. Y cuando regresé a ese lugar y estuve viviéndolo o reviviéndolo, vi claramente que mi almita perdida se llamaba Jorge o Jorgito. Y monté una ceremonia en la que dejaba atrás todo y me quedé sencillamente con lo puesto. Tiré voladores, ¿cómo le llaman ustedes a los voladores? Cohetes. Y quemé toda mi ropa, todos mis papeles, regalé todos mis libros, mis cuadros, dejé todo atrás y me quedé con lo puesto. Y anuncié a todos mis amigos, a toda mi familia y a todo el mundo que me llamaba Jorge y que comenzaran a llamarme Jorge. Y bueno, poquito a poquito fueron todo el mundo acostumbrándose a volver a nominarme de otra forma distinta. Fue muy gracioso. Para mí era un poquito doloroso porque, bueno, si me llamaban Gregorio me resonaba un poco raro. Si me llamaban Jorge también era una novedad para mí, que era muy bella. Pero cuando me llamaban Gregorio, perdón, Jorge. Yo que me llamo Jorge, no Gregorio, perdón, Jorge. No tiene por qué llamarme con mis apellidos. Fue muy divertido, pero poquito a poquito la gente fue acostumbrándose y finalmente casi todo el mundo me llama Jorge. Derrumbó toda mi vida. Entonces, simplemente lo que hice cuando me di cuenta que mi vida estaba absolutamente en el suelo y que probablemente ya no era nadie, ya no era nadie, simplemente, ¿no? Perdí todo se me vino abajo. Entonces, simplemente empecé a reconstruirme y nombrarme de nuevo o bautizarme de nuevo o simplemente llamarme de otra forma o recuperar mi nombre de la infancia fue comenzar a construirme de alguna forma, ¿no? Comenzar a edificar de nuevo mi edificio. Cuando llegué a Madrid en septiembre de 1988, cuando tenía 17 años, de repente sentí la oportunidad de poder crear una nueva identidad con la que yo me sintiese más cómoda, que fuese una construcción más personal y menos heredada de mi familia, fundamentalmente de mis padres. Y eso se produjo nada más llegar a Madrid, cuando me di cuenta de que era un momento en el que iba a conocer gente completamente nueva, gente que no sabía absolutamente nada de mí. Entonces empecé a emplear mi nombre, mi segundo nombre, Sara. A nadie le dije que me llamabas Tita o Margarita y me llamé Sara.
Margarita es el nombre de mi madre, de mi santa madre. Mi madre me puso su primer nombre, o sea, me puso su nombre como primer nombre, y el segundo, Margarita y Sara, ese era el nombre de mi madrina, que es una mujer cubana bueno, en realidad nació en Asunción, en Paraguay, pero luego vivió toda su vida en Cuba, y la votaron, como ella contaba, con la revolución, y ha vivido toda su vida en Miami. Entonces es como una figura que representaba para mí la libertad y un mundo desconocido, exótico, y apenas la conocí, o sea, la he visto en 3 ocasiones, pero Sara o Sarucha en mi imaginario era una figura pues que no se relacionaba con la vida así como más coercitiva de mi madre. Yo desde el principio el nombre de mi madre me pareció siempre demasiado largo, para mí tenía como un significante de presión, de coerción, de perfección. Mi madre, Margui, llevó francamente mal el hecho de que yo eligiera conscientemente el otro nombre cuando empecé como mi nueva vida en Madrid, y hizo de ello como una guerra personal. Me acuerdo que hablaba de la esquizofrenia, de estoy segura de que esto está suponiéndote en ti una cuestión de desdoblamiento de la personalidad, porque no puede ser que en casa y en Talavera seas Margarita, hayas sido Margarita a 17 años y ahora de repente seas Sara. Entonces cuando empecé a utilizar el Sara, lo primero que hice fue, no conscientemente, digamos, yo creo que frenar, ¿no?, la línea esta de generaciones, y me opuse o digamos que tomé una posición personal en confrontación con lo que suponía mi madre y mi padre. Cuando yo conscientemente elegí el nombre de Sara, o sea, recuperé ese nombre, sentí en mi cuerpo que la presencia era más, o sea, que tenía otro sentido, que tenía un nuevo peso, y que era yo la que me enfrentaba al mundo, a la realidad. Y con el nombre de Sara me sentía poderosa, fuerte, arraigada en la tierra, y en Madrid específicamente, en el barrio este que estamos recorriendo, y por eso explico que era un traje a mi medida, y de hecho hasta tengo una imagen. Un día lo elegí y en realidad no fue algo reflexionado, fue el nombre que me iba bien y fue el nombre que me surgió, y desde entonces he sido Mario siempre. A veces pasa cuando haces drag king que o te nombras porque te sale el nombre cuando te ves, o que incluso hay una heterodesignación y son las otras personas las que te nombran, aunque tú lleves un nombre pensado ya desde antes, y cuando llegues pienses voy a tener este nombre, y la gente te dice no, tú no te llamas así, te llamas así, y da igual. O sea, tú puedes insistir todo lo que quieras en que te llamas Pepe, que si la gente decide que te llamas Manuel, te llamas Manuel. Entonces en mi caso, yo, no sé, para mí surgió el nombre solo cuando me vi, y fue un nombre que fue reconocido. Para mí el cambiar de mi otro nombre a Mario, porque el cambio de nombre es una cosa que alterno, cambia mucho cómo te tratan los demás, cómo te leen los demás, e incluso el hecho de darles un nombre para una identidad distinta, de alguna manera consolida su percepción de esa identidad, entonces se vuelve mucho más creíble. Entonces, si cuando la gente está dudando sobre tu identidad te pregunta por tu nombre y tú les das un nombre, es una de las cosas que más les tranquiliza. Explorar la identidad de Mario y presentarme a los demás como Mario, estoy haciendo un cambio en lo que los demás leen en mi género. Entonces eso cambia brutalmente la forma de tratarte, tanto cuando te están identificando con un género concreto en sus cabezas, como cuando no tienen muy claro de qué lado estás, que es una cosa que a la gente le angustia muchísimo. De transitar a Mario para mí no es solo cambiar el nombre, sino transitar también en lo que los demás entienden como mi género,
y eso modifica un montón de cosas. Entonces, al modificar un montón de cosas tienes que pensar en cómo las harías, ¿no? O cómo tendrías que hacerlas para que los otros te lean de esa manera. Entonces, hay algunas cosas, como por ejemplo el lenguaje que utilizo, que sí que es algo que me ha costado pensar, o como por ejemplo la forma de aproximarme físicamente a otras personas, o como la forma en la que incluso establecer un contacto físico, la forma de mover las manos, por ejemplo. O sea, hay una serie de cosas que sí que he ido explorando poco a poco en todo el proceso, porque me ayudó mucho a pensar la identidad que yo performaba todos los días y por qué era esa y cómo la estaba construyendo. Ha sido un proceso que ha ido a la par de mi proceso de autoconocimiento personal, ¿no? Como el contacto conmigo y como el reconocerme. Ha sido como una cuestión de identificarme en este nombre, en Paca. No sé muy bien, la verdad es que no recuerdo cómo se produjo el tránsito, sí recuerdo perfectamente, desde hace mucho tiempo, pero es que fue así, fue como algo instantáneo. Yo en ese momento, y desde que era adolescente, me pintaba siempre los labios de rojo. Yo no he sido nunca de pintarme, me pintaba las uñas, me pintaba los labios de rojo. Y era pa' aquí. Y en este taller hice un trabajo con eso, con el contacto con mi cuerpo. Yo soy una mujer gorda y he sido gordita toda la vida. Y ha habido un rechazo muy profundo hacia mi cuerpo y desde ahí hacia mi persona, hacia mí misma. Con el trabajo terapéutico empiezo un poco el trabajo de reconstrucción y como de mi persona un poco destrozada, ¿no? Por mi autodesprecio y en ese trabajo recuerdo como un acercamiento, ¿no? Como empezar a mirarme de otra manera, empezar un poco a aceptar quién soy. Entonces compartíamos habitación, varias compañeras en el hotel, recuerdo salir a la ducha, mirarme en el espejo y cogí el pintalabios y dije, no me voy a pintar los labios hoy. O sea, yo soy esta es mi cara, este es mi cuerpo y voy a salir así al mundo, ¿no? Y ese día me acuerdo de ver la imagen de mi silueta en el trabajo y verme redonda. Y esa redondez no la sentía de la misma manera, no la rechazaba de la misma manera. O sea, había como una especie de admirarla de otra manera, poder acercarme de otra manera, ¿no? Y así surgió, o sea, yo dije, es que mi nombre es Paca. Fue así, o sea, no sé muy bien qué pasillo hubo antes, pero esta es la cosa que recuerdo, ¿no? Como que me identifico con este nombre. Era mi forma, una cosa redonda. Paca es una cosa redonda. Y además tiene que ver de empoderamiento. Y entendí que esto era como que Paca tiene poder, tiene empaque, que queda así como un poco de chiste. Y que soy yo, o sea, como que siento que mi cuerpo me dice esto. Mi nombre es Paca, ¿no? Ha sido una identificación con mi yo y con mi físico, ¿no? Ahora para mí decir que me llamo Paca, pues es algo que me da alegría por eso, porque estoy hablando de mí y una buena relación conmigo, ¿no? Es verdad que desde ese momento me presento a todas partes como Paca, ¿no? Mi tarjeta de terapeuta soy Paca, y para mi pareja actual pues soy Paca, como que ya todo el mundo desde entonces me conoce como Paca, ¿no?
sí, otro nombre que me encasillaba muy dentro de lo femenino, el hecho de ser mujer y todo, y era como que no me sentía a gusto, no me sentía cómodo, y de pequeño me decía mi madre a veces por cariño, no sé, por cariño, por un apodo, lo que sea, Alex. Y después a veces mi tía me decían Alex esto, Alex este otro. Y nada, yo digo, me sentía feliz, porque dijeron, pues por fin se dieron cuenta, y yo era como feliz. Me identificaba mucho desde pequeño con Alex. Y cuando me lo decían, me contentaba. Creo que mi madre después se dio cuenta que mi orientación sexual o que me gustaban las mujeres, y nada, ella dejó de llamarme Alex. Dejó de llamarme Alex y ya me comencé a llamar por mi otro nombre. Alex es como muy neutral para hombres y para mujer, y era como que nada, que ya yo me sentía muy bien, y decía, no sé, se dieron cuenta o me encanta que me llamen Alex. Entonces, sí, me reapropié de ese nombre porque me gustaba de pequeño que me llamen así, y no lo he querido dejar. Es un nombre que me dio gusto, me empoderé, me reconocí también a nivel, no sé, me identifico mucho con ese nombre a nivel incluso emocional, corporal. Me sentí muy fuerte, como que apoderado de mí, como más seguro, como que aquí estoy, ¿no? Y fue como un renacer. El Alex me hizo sentir bien, me abrió muchas cosas, me cuestionó mi identidad, pues me cuestionó hasta corporalmente, emocionalmente, y digo, wow, cómo me siento tan bien así con ese, ¿por qué me siento tan bien y tan abierto con ese nombre, ¿no? Y tan yo, porque hablaba más, conversaba más, no sé, me sentía más yo, entonces eso me permitía abrirme más al mundo. Te digo, fue paso a paso, diciéndole a la gente. Comenzó mi pareja también a llamarme en lo cotidiano en la casa Alex, y me sentía a gusto. Y de ahí fue poco a poco a mis amistades, a la gente de afuera. Y ahora sí, es como Alex en todo lado. Bueno, en todo lado, menos en lugares públicos, bancarios. Hay gente que ya les he dicho no, que soy Alex. Al principio no. Al principio solo me decía Alex, y si me decía mi otro nombre, yo, bueno, pues nada, no pasa nada. Pero en realidad me ruborizaba, mi cuerpo se calentaba, me ponía rojo. Y me sentía incómodo. Sí, sí. Sentía que no me sentía reconocido, no me sentía siendo parte de, no sé, de aquí, de la sociedad, del mundo, siendo parte de algo, ¿no? Me sentía dividido en dos, y eso me hacía sentir incómodo. Y bueno, pues he trabajado, y creo que lo sigo trabajando. Hasta ahora no solo era el nombre, sino que quería que también me traten en masculino. Y no, eso era como imposible. Y recurrir todo el tiempo a hablar con cierta persona y decir, oye, trátame en masculino. Entonces ya también me parece un poco fastidioso, ¿no? Y bueno, estoy tratando a la gente que está muy cercana a mí, en decirle, pues si viene otra gente y me trata de otra forma, pues ya aguantarme. Tampoco me causa gusto, pero me toca aguantar. Ahora a Ecuador voy a regresar y voy a hacer un cambio legal, porque estoy como fastidiado de que acá me traten a nivel desde mi primer nombre y de forma femenina, y acá no puedo cambiarme de nombre por ser migrante hasta tener la nacionalidad española, y tampoco quiero esperar. Hace mucho que me llamo de esta manera, hace muchos años. No recuerdo precisamente cuando empecé a utilizar estas dos letras. Remonta, creo, a los primeros años de mi adolescencia. O sea, un poquito después de la escuela primaria. Mi verdadero nombre, que es Mohamed,
culturalmente muy connotado, ¿no? Y como todo el mundo sabe, los niños pueden ser unos seres muy crueles. Y recuerdo con muchísima precisión haber sido objeto de burlas, ¿no? Durante muchos años en la escuela primaria. Es un nombre que tiene muchísimo peso porque es un nombre de una figura religiosa y normalmente es un nombre que no se puede tocar. De hecho me llamo así porque la tradición quiere que el primer varón de la familia se llame de esta manera. Entonces es un nombre muy marcado. Sí, es una estrategia de invisibilidad. Tiene mucho que ver con el anonimato. ¿Cómo descubrir ese nombre? Es muy fácil porque son las primeras letras de mi nombre y de mi apellido. Entonces, conjugar un poquito, bueno, y también es la primera sílaba de mi nombre. Entonces, digamos que es el nombre que utilizo hoy, son mis iniciales, para decirlo de otra manera. Entonces es realmente reducir el nombre a su expresión más mínima. Me atrae la idea de que, claro, con estas dos letras, que la gente no sepa ni el género, no sepa distinguir la nacionalidad, que no me sepan situar, digamos. Entonces es una especie de carta blanca, ¿no? De ser anónimo de alguna manera, ser invisible. Es una cosa que me atrae muchísimo. De hecho tengo un trabajo también que hago desde la invisibilidad. Hay una buena parte de mi vida que tiene lugar detrás de bastidores, vamos a decir. Entonces la primera dificultad es la incomprensión de la gente, ¿no? Que difícilmente puede concebir un nombre con dos letras, ¿no? Hay algunos nombres que definen una vida muchísimo más difícil que otros, y cuando uno lo sabe, pues puede elegir asumir hasta el final su nombre o utilizarlo de una manera estratégica, digamos. Vino de parte de una de las compañeras de colectivo feminista al que pertenezco, que se llama Las Tejedoras, y lo recuerdo como algo muy bonito porque fue saliendo de una reunión, no en la sede en la que ahora estamos, sino en la sede originaria, que es en Vicálvaro, y bueno, pues tenemos por costumbre acabar las reuniones con una caña, y entonces pues fue muy gracioso porque bueno, yo pertenezco a este colectivo desde hace mucho tiempo, y en un momento en el que bueno, había un grupito atrás y otro adelante, yo estaba adelante, entonces una de las compañeras, que era de las que me conocía de siempre, empezó a gritar mi nombre, pero bueno, a gritar Julia, gritarlo, ¿no? Para llamarme, Julia, Julia, Julia. Bueno, entonces yo miré para atrás y digo, pero tía, ¿me estás llamando a mí? Sí, no sé qué me ha pasado, que te he visto como Julia. Evidentemente no es por casualidad que fueran ellas las que me rebautizaran o renombraran, ¿no? Sino que tengo un vínculo muy fuerte con ellas y me pareció como muy bonito, y así lo fui poco a poco incorporando, ¿no? en mi vida. Ahora mismo me llaman, y me gusta que me llamen Julia, pero no es originariamente el nombre que mi madre y mi padre me asignaron cuando nací, porque este nombre fue Laura, y es el que de momento estoy en procesos de cambiarlo también oficialmente, pero de momento es el que consta oficialmente, y el que todavía sigo usando mi familia y cierta parte de mi entorno. La verdad es que ya bastante poco, pero bueno, Laura es el que se me impuso cuando y entonces nací. Julia me pareció una forma muy sencilla de hacer esa nueva construcción
¿no? De empezar a formarme o a esa nueva yo, o más bien continuar mi proceso de desarrollo personal en algo que iba a tornar como un giro desde el nombre de Julia, ¿no? Y inicialmente fue algo me salió así y me lo permití, ¿no? Dije, pues ya está. Yo creo que sí, que me ha proporcionado el poder construir esa nueva identidad, formando parte de mi desarrollo personal y de una forma mucho más sencilla. A mí Julia es esa persona que libre, que se ha podido construir sin unas cargas que considero que me venían asignadas por mi propia socialización dentro de mí, muy vinculado a la parte familiar y cultura y dinámica intrafamiliar de origen, ¿no? Entonces sí que fue una ruptura, romper con... O sea, tiene mucho peso la parte de familia de origen, romper con Laura fue romper, y además justo también coincidió, que rompí durante un tiempo, durante algún año con mi familia, ¿no? Hubo una separación bastante radical. Creo que nos tenemos que construir de la forma en la que cada quien se sienta en todos los sentidos y que algunas veces cuestiones como el renombrarnos o incluso cuestiones más de carácter estético, cuestiones así, para mí son facilitadores de todos esos procesos de desarrollo personal y de encontrarnos a nosotras mismas en lo que, o nosotros mismos o mismes o lo que sea, en donde estamos.